Buenos días. Mi nombre es Jorge Sánchez Hernández y al día de hoy voy a acompañarlos con un tema muy específico. Se llama Derecho Militar Mexicano. Para entender este tema, me gustaría a mí desarrollar primero un concepto. Nosotros, para desarrollar el concepto, tenemos que hablar de lo que es el derecho. El derecho no es otra cosa más que un conjunto de normas, ¿sí? Pero este conjunto de normas, cuando se trasladan a un medio específico como el medio militar, vamos a tener que considerar que dentro de un medio militar tenemos normas muy distintas a los medios que nos podemos encontrar dentro de una sociedad, ¿sí? Nosotros, dentro de el derecho militar mexicano como concepto, me gustaría que tuviéramos una palabra muy referenciada, que es el principio de disciplina. Dentro de las leyes militares, la disciplina cobra relevancia, la disciplina cobra importancia. Nosotros, en un medio como este, no podemos dejar de lado el principio de la disciplina, algo que todavía puede ser muy distinto en los demás normas o derechos, pero para nosotros aquí la disciplina forma una cohesión y hace eficientes a las Fuerzas Armadas. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me voy explicando con este concepto? Perfecto. Entonces, para hablar nosotros de esa cohesión dentro del derecho militar, tenemos que hablar de la función, de las funciones que desarrollan cada una de las instituciones militares. Y todas estas funciones están en diferentes normas o leyes. No sé, tuvimos por ahí una situación con el internet. Se fue la señal y el sonido. Perfecto. Listo, pasó algo con la señal. Sí, ¿sí? Adelante, continuamos. Sigo avanzando. ¿Quedó clara la definición? No me voy a centrar yo en una definición como tal, pero voy a resaltar los aspectos de esa definición. Primero, dentro de la disciplina tenemos una naturaleza en las instituciones armadas. Esa naturaleza es relacionada con la función específica de cada una de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, tenemos el Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano es la Fuerza Armada, adelante, relacionada con las funciones en el territorio nacional. Tenemos la Fuerza Aérea Mexicana, que está relacionada con las funciones en el espacio aéreo. Y tenemos a la Armada de México, que está relacionada con las funciones en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, que son aproximadamente las 200 millas náuticas. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me voy explicando? Esa es la naturaleza de las Fuerzas Armadas. De forma específica, cada una tiene funciones dentro del territorio nacional. Principalmente la Fuerza Aérea Mexicana, sus funciones es la defensa del espacio aéreo nacional. Y como función del espacio aéreo nacional, se tiene que generar una defensa en el momento en que esté siendo invadido por una aeronave enemiga. ¿Voy bien hasta aquí? Muy bien. Sigo con la autonomía. Dentro de la autonomía del derecho militar, tenemos nosotros principios particulares. Uno de los principios particulares es la disciplina, es la obediencia.
y es la eficacia. Nosotros, constitucionalmente hablando, tenemos un jefe supremo, y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y a partir de ahí sigue el secretario de Estado, que es el general Crescencio, que es el encargado de el Ejército y la Fuerza Aérea. Y continuamos nosotros con distintas normas que los hacen llevar a cabo una disciplina de... ¿Se fue el sonido, Jorge? Por ahí. No, no se escucha. Y está abierto el micrófono. Dentro de las... ¿Sí? Ahí sí se escucha. Sí, dentro de las misiones de las Fuerzas Armadas, nos tendríamos que irle. Creo que estamos teniendo, no sé si es por el movimiento, Jorge, no se escucha, está el micrófono apagado. Hay problemas de conectividad, pero bueno, Sí. Espero que no sea toda la sesión. Ajá. Ok, sigo. Para retomar, estoy hablando de las misiones. Dentro de las misiones de las Fuerzas Armadas, nos tendríamos que centrar principalmente en la ley orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea. En el artículo 1 de esta ley orgánica, tenemos nosotros funciones, o mejor dicho, misiones muy específicas. La primera misión es la defensa del territorio nacional. Y si nosotros, como misión, es defender, y para defender necesitamos organizarnos, necesitamos administrar los recursos, necesitamos prepararnos como institución armada, entonces podemos llegar a obtener el objetivo, que es la defensa, la integridad y la independencia del Estado. ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me voy explicando? Díganme. Avanzo. Ya retomé yo misiones de las Fuerzas Armadas y retomé la primera, es defensa. La segunda, garantizar la seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad, no nada más garantizamos con las instituciones armadas una seguridad exterior, sino también tenemos que garantizar una seguridad interior. De ahí que se crea un organismo específico para garantizar la seguridad interior, dejando aquellas funciones específicas de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad exterior. Sigo con otra misión, que es auxiliar a la población en caso de necesidad. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez el plan DN3, el Plan de la Defensa Nacional número 3 para emergencias, donde mediante este plan se tiene que auxiliar a la población en caso de una necesidad que va relacionada con la misión número 5, que es también prestar ayuda en caso de desastre. Por lo tanto, ya dejando la última misión de las Fuerzas Armadas, tengo yo que hablar de realizar acciones cívicas y sociales, ¿sí?, para el progreso del país. Y ahí es donde nosotros, como Fuerzas Armadas, como institución armada, desarrollamos algunas funciones muy específicas determinadas por el jefe supremo, como cuál, como el aeropuerto, todos lo conocen, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como el Tren Maya, donde las Fuerzas Armadas realizan obras sociales en beneficio del país. Y es una misión más determinada en la ley orgánica
del Ejército y la Fuerza Aérea en el artículo 1. Avanzo ya a un aspecto interesante dentro de las normas y del derecho militar. La integración. Para integrar a las instituciones armadas, el artículo número 4 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea considera mínimo 3 elementos. El primero, a las personas. ¿Y qué característica debe tener las personas? El mexicano por nacimiento. Y nosotros tenemos que eliminar a toda aquella persona que no sea mexicana, iniciando por los extranjeros. ¿Sí? Ahora bien, para poder llegar a ser mexicanos, consideramos nosotros el momento de nuestro nacimiento y el reconocimiento del Estado mediante un acta de nacimiento. Por lo tanto, todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, al ser mexicanos por nacimiento, tienen la posibilidad de defender al territorio nacional. Otra parte integrante de las Fuerzas Armadas son los recursos que se ponen a disposición de las Fuerzas Armadas. Si nosotros tenemos una función específica de defender el territorio nacional, y para defender el territorio nacional necesitamos una herramienta específica, pues entonces el Estado debe poner a disposición esa herramienta específica. ¿Sí? Si hablamos de defensa, si hablamos de ayudar a la población, el Estado debe proporcionar esa herramienta para ayudar a la población. Por eso, no es de extrañarse que en un desfile cívico-militar todavía desfilen cocinas, todavía desfile personal con una pala, todavía desfile personal armado o vehículos armados, etcétera, etcétera, para cumplir con su misión. Otro tercer aspecto que integran a las Fuerzas Armadas son los edificios e instalaciones. Cada edificio llega a tener una función. Dentro de las unidades militares hay edificios que protegen a esas armas. Lo podemos conocer como un polvorín o un armero o un arma, sí, básicamente por la función que desarrolla la persona de proteger esas armas. Entonces, si tenemos nosotros aquí dentro de instalaciones militares un búnker, es básicamente para desarrollar la función específica. Sigo avanzando. Dentro de la estructura, y para hablar de estructura, me tengo que referir a la estructura orgánica. Ya mencioné yo que el mando supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Esto quiere decir que dentro de la institución armada, el presidente de la República va a ser quien determine las funciones que desarrolla la institución. También, para abundar un poco más en la estructura, tenemos que hablar del alto mando. El alto mando es el secretario de la Defensa, que coadyuva con las funciones que se determinan para la institución armada. También tenemos que hablar de mandos superiores y mandos de unidades, donde el mando superior son los comandantes de las regiones, de las zonas, etcétera, etcétera. Y los mandos de unidades son los jefes e inclusive algunos oficiales que están a cargo de escuadrones y unidades de personal. ¿De acuerdo? Sigo. Dentro de los órganos del alto mando está, para la función específica del secretario, se cuenta con un estado mayor que es un conjunto de personas especializadas que ayudan a la determinación de las órdenes del secretario de la Defensa. También está la inspección y contraloría,
que se conforma de diferentes elementos de las instituciones armadas para verificar que el funcionamiento se esté desarrollando conforme a las normas. Y tenemos nosotros los órganos del fuero de guerra y las direcciones generales. Nosotros nos encontramos en una institución que es el Colegio del Aire. Nos encontramos en una institución que depende de una dirección. La dirección sería de educación militar, ¿sí? Coordinada por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. ¿Qué implica? Que nosotros como institución pertenecemos a una dirección que coadyuva con el alto mando, o sea, el secretario de la Defensa. Jorge, parece ser que se detuvo de nuevo. De darle estructura al derecho militar es básicamente la relacionada con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, donde se establecen como órganos del fuero de guerra, primero, el Tribunal Superior Militar. Segundo, las Fiscalías Generales de Justicia Militar. Y tercero, la Defensoría de Oficio Militar. ¿Sí? Nosotros, cuando entendemos fuero, recordemos que no es estar exento de las normas. Vamos a entenderlo como fuero el cumplimiento de normas específicas para la función que se desarrolla. Constitucionalmente hablando, nosotros como institución armada no podemos estar fuera de las normas, sino que tenemos que seguir normas específicas al ser una institución armada. Por eso se le llama fuero de guerra. Y para el control de esas normas específicas para las instituciones armadas, se crea un tribunal, se crea una fiscalía y se crea una defensa de las personas. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me voy explicando? Ok. Avanzo. Un tribunal militar normalmente tiene que regirse por un código. Y cuando hablamos de instituciones armadas, tenemos que irnos al Código de Justicia Militar. Dentro del Código de Justicia Militar se establece precisamente un concepto que se considera incompatible. ¿Por qué? Porque las leyes militares llegan a ser incompatibles a las leyes civiles. Yo no puedo exigirle a un ciudadano la misma disciplina que a un militar. No puedo exigirle la misma disciplina al militar por funciones de un ciudadano. ¿Esto qué implica? Que las faltas a la disciplina militar se castigan, ¿sí? Se castigan normalmente por la determinación de un consejo de honor. Un consejo de honor donde se determina la falta que pudo haber desarrollado el militar y la consecuencia por esa falta. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me voy explicando? Avanzo. Dentro de el artículo 13 constitucional, hablando más sobre el fuero de guerra, voy a ponerlo en el párrafo, si no me falla la memoria, tercero, viene: subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de una función específica por una institución armada donde está de por medio la disciplina, implica que si no se sigue
esa disciplina de la institución se está cometiendo un delito o se está cometiendo una falta, y esa falta va a ser parte del fuero de guerra de aplicar una sanción mediante un consejo de honor. ¿Sí? En las instituciones armadas se desarrolla un consejo, un claustro de jefes o generales que determinan en base al Código de Justicia cuál es la sanción por la falta. Y nosotros, al estar en una institución formativa, que es el Colegio del Aire, pues podemos tener faltas como el no estar prestigiado. Y el no estar prestigiado conlleva una sanción, ¿sí? Que la sanción se puede determinar inclusive en días de arresto. ¿Y qué quiere decir esto? Que no voy yo a una prisión en específico, sino que no se me permite salir de la unidad a la que pertenezco por un tiempo determinado. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, o sea, 15 días de arresto, puede ser 5 horas de arresto, pueden ser 3 días de arresto, ¿sí? Por lo tanto, esa sería la consecuencia a la falta dentro de la disciplina militar, que, por supuesto, es distinta a una persona que no está dentro de la institución. Una persona civil que no está dentro de la institución, a lo mejor no va a ser castigada por no prestigiarse, pero una persona que está dentro de la institución, si no se prestigia, entonces puede llevar una sanción, una consecuencia. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Me voy explicando? Brinco yo del artículo 13 constitucional, donde se determina delitos y faltas contra la disciplina militar, para irme yo al artículo 21 de la Constitución. En el artículo 21 de la Constitución se establece que la investigación de los delitos corresponden al Ministerio Público. ¿Esto qué implica? Que también dentro de la disciplina militar, de las instituciones armadas, existe una figura que se llama Ministerio Público Militar. Y cuando hablamos ya de conductas que van en contra del Código de Justicia Militar, entonces el Ministerio Público Militar lo que desarrolla es una investigación. A lo mejor no es una investigación similar a la que podamos tener nosotros en las leyes penales o en también el Ministerio Público Militar desarrolla la investigación para la obtención de pruebas que van a servir de fundamento para emitir una sanción. ¿Sí voy bien hasta aquí? ¿Avanzo? Dentro de los fundamentos legales en el Código de Justicia Militar, voy a poner yo el artículo 78, donde se establece el Ministerio Público, al recibir una denuncia o querella, recabará todos los datos para acreditar el cuerpo del delito. Algo similar con las normas civiles y desarrolladas por el Ministerio Público Civil, donde tenemos nosotros que el Ministerio Público Militar tiene que recabar todas las pruebas necesarias para acreditar que hay o que hubo o que se desarrolla un delito. Una vez recabada esa información, entonces lo que se hace es solicitar al juez militar que ordene una aprehensión, una comparecencia o una presentación. Todo relacionado a la función de procuración militar, a la función de procuración
dentro de una institución armada. También algo que quiero resaltar dentro del Código de Justicia Militar es el artículo 81, donde dentro de esta función de procuración militar, en la fracción número 4 del artículo 81 del Código de Justicia Militar, se establece que son atribuciones de la Procuración de Justicia Militar mediante el Ministerio Público pedir instrucciones al secretario de la Defensa en caso de haber una conducta relevante o muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Me voy explicando o no? ¿Sí? Avanzo. Tenemos nosotros que considerar también facultades específicas determinadas en la Constitución. Estas facultades vamos a establecerlas en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción número 4, donde las facultades y obligaciones del presidente son preservar la seguridad nacional. ¿Cómo? Disponiendo de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes, como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El presidente de la República puede disponer, al ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede disponer de ellas. ¿Pero con qué objetivo? En la Constitución, también tenemos determinados mínimo 2 objetivos específicos. El primero, la seguridad interior, y el segundo, la defensa exterior. Eso quiere decir, o eso implica que las instituciones armadas, conforme al artículo 89 constitucional, en su fracción 4ª, puede coadyuvar en la función de salvaguardar la seguridad interior y salvaguardar la defensa exterior. ¿Voy bien? ¿Me voy explicando? ¿Sí se me va entendiendo? Díganme. Avanzo. Nosotros, dentro de las leyes militares, para poder generar una organización y cumplir con las funciones de las Fuerzas Armadas, tenemos que irnos también a el Código de Justicia Militar. En el artículo 1 se establece que la administración de justicia y el cumplimiento de las normas militares, aparte de tener jueces militares, tenemos tribunales militares y tenemos un Supremo Tribunal Militar. Para muchos eso nos da la posibilidad de tener instancias. Cuando el Ministerio Público ya investigó los delitos o las faltas contra la disciplina militar, entonces, o esas pruebas que acrediten las faltas, y ya el juez militar lo que hace es emitir aquella determinación por la falta a la disciplina militar. Pero en el Código de Justicia Militar se divide en 2, un juez de control y un juez de ejecución, donde no es el mismo juez que determina la falta el que determina la ejecución de esa falta. Una vez que el juez determina que sí es culpable, se lo pasa a otro juez, donde el juez ya determina cuál es la sentencia que debe de cumplir. Conforme al Código de Justicia Militar, se determinan distintos tipos de sentencia. Por poner un ejemplo, en el medio civil existe la figura de complicidad.
que normalmente, y me ayudarán los abogados penalistas, que esa figura de complicidad puede llegar a tener una sanción de meses como mínima, pero en el Código de Justicia Militar la figura de complicidad, ¿cómo se llama? De complicidad puede llegar a tener una sanción mínima de años, 3 años, y en el medio civil a lo mejor 6 meses, 7 meses. ¿Qué implica esto? Que una vez determinada la culpabilidad por el juez de control, un juez de sentencia aplica la sanción correspondiente, que va a ser muy distinta a la sanción que tenemos en los medios civiles o en el medio civil. Dentro de los órganos que administran la justicia, también podemos resaltar nosotros los policías ministeriales militares, la policía militar y la policía civil. Tenemos los servicios periciales, tenemos los archivos de justicia, la biblioteca jurídica y demás leyes que puedan coadyuvar con la función de establecer justicia en las leyes militares. Avanzo. Voy a hablar ahora de la capacidad del Ministerio Público Militar. Y para eso nos situamos en el artículo 36 del Código de Justicia Militar, donde el Ministerio Público es el único capacitado para ejercitar la acción penal. ¿Qué quiere decir? Que no podrá retirarla o desistirse de ella si no cuenta con la firma del secretario. ¿Sí? En este artículo 36 del Código de Justicia Militar, el único que ejerce la acción penal es el Ministerio Público. Y para retirar esa acción penal debe tener la anuencia del secretario de la Defensa. Y por supuesto, esa anuencia se va a limitar en el sentido de que no puede retirar su función. Sigo avanzando. En el artículo 67 del Código de Justicia Militar, tenemos nosotros la función que debe de desarrollar los tribunales militares. Por ejemplo, determinar la competencia de jurisdicción. Nosotros hemos sufrido a lo largo de la historia diferentes modificaciones a las normas. Una de las últimas modificaciones a las normas es que cuando los asuntos donde ejercen su función el personal militar se ven inmiscuido personas civiles, entonces la jurisdicción se traslada al medio civil. Pero si los asuntos desarrollados por las funciones militares no hay inmiscuidos personal civil, la le da mayor imparcialidad para la determinación de sanciones. Donde hay asuntos inmiscuidos militares y civiles, se van al medio civil. Donde hay asuntos inmiscuidos solo militares, se van al medio militar.
Eso es uno de los aspectos primordiales dentro de la competencia, ¿sí?, de la jurisdicción. Otro de los aspectos primordiales es la excusa para poder no analizar los procedimientos, pero esta excusa tiene que ser avalada por el Tribunal Superior Militar, donde el juez se puede llegar a excusar por asuntos principalmente personales. También tenemos recursos de competencia que se trasladan al Código de Justicia Militar como un recurso de apelación. Tenemos nosotros recursos de revocación dentro de las leyes militares que también se interpone en contra de las resoluciones del juez. Tenemos consultas sobre dudas dirigidas a los jueces. Tenemos designaciones de magistrados que deben de practicar visitas a las prisiones y juzgados militares. Por lo tanto, todo eso conforma lo que puede hacer los órganos del fuero de guerra determinados como Tribunal Superior Militar. Avanzo. Los jueces militares de control, ¿qué van a tener como atribución? Van a tener como atribución resolver respecto de las órdenes de aprehensión, resolver respecto de la comparecencia y citaciones que solicite el Ministerio Público. También resolver sobre las peticiones que se desarrollen a lo largo de la investigación, dirigir audiencias, decidir sobre la libertad o prisión preventiva, resolver sobre la vinculación a proceso o procurar la solución de conflicto a través de mecanismos de solución de controversias, lo que nosotros podemos llegar a conocer. Aquí se le pueden llamar mecanismos anticipados de terminación o medios alternativos de solución de controversias, donde el juez militar, dentro de esas funciones, tiene que desarrollar también la disciplina militar. Con esto, me gustaría ya enfocarme en la recta final del derecho militar mexicano, con algo muy sencillo. Dentro de las funciones que se desarrollan para el control de la disciplina militar, también se tiene que guardar un secreto profesional respecto de la información reservada y confidencial sobre el desempeño de sus funciones. Hemos escuchado nosotros en las redes sociales a un grupo de personas que ingresaron a la información de las Fuerzas Armadas y están haciendo pública esa información. La información que maneja las Fuerzas Armadas no es en específico información que pueda llegar a perjudicar a la nación, sino que es información relacionada con las funciones de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las funciones de las Fuerzas Armadas deben de tener una secrecía, porque si nosotros determinamos publicitarlas, muchas funciones pues quedarían restringidas en el sentido de que se tiene que hacer lo necesario para la defensa del territorio nacional. Con esto me gustaría ya enfocarme también en un concepto muy específico. ¿Qué es disciplina?
Para eso me gustaría escucharlos. ¿Quién me dice qué es disciplina? ¿Quién? Adelante, dime. La definición que antes nos habían dado era que la disciplina era una norma a la cual los militares tenemos que ajustar nuestra conducta. Tiene como base la obediencia y un alto concepto de la moral. Así que básicamente la disciplina es como nosotros regimos nuestra conducta, apegándonos a las normas que nos dan en esa institución. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a resaltar de la disciplina? La moral, la ética, los valores que aparte como personas tenemos como institución. ¿Sí? Moral, valores que como persona debemos tener como institución. La disciplina no nada más es seguir leyes, no nada más seguir una estructura, sino conformar valores, sino conformar una ética para el desarrollo de nuestra función. Hasta aquí, no sé si exista alguna duda, comentario, sugerencia, algo adicional.